TV Red. 30 años, conectados a vos. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dialogarte, este espacio para encontrarte 30 minutos, un poquito menos, 27 minutos para que reflexionemos juntos. Soy Luis Fernando Villán y este año estoy aquí por el canal Santa María, la señal de la vida. El canal con el nombre más lindo, como a mí me gusta llamarlo. Tenemos una línea de comunicación que es el 11-7007-7777 y bueno, quiero agradecer a través, nos han llegado muy buenos comentarios, muy buenos propósitos, no solamente ahí, sino también en las redes. Nos pueden seguir ahora el canal Santa María, nos pueden seguir en Instagram, en @canal Santa María, y también me pueden seguir a mí en @dialogarte. Y a través de esas redes me han llegado también muy buenos comentarios que yo los agradezco, porque eso es como un mimo al alma, esos son vitaminas emocionales y espirituales que nos ayudan a transitar la vida de una mejor manera. Y ya que hablamos de vitaminas espirituales, hoy el tema de hoy que quiero charlar con ustedes es el tema de la espiritualidad o cómo vivir espiritualmente. Y le hago una pequeña reseña para no cansarlos. Hasta el siglo XIX, miren, se hablaba de espiritualidad solamente como adjetivo. Allá por el año 500, San Benito de Nursia, escribió su famosa regla, y él en un capítulo hablaba de ars spiritualis, entonces, que significaba el arte de vivir espiritualmente. Etimológicamente la palabra espiritualidad viene del griego con la P adelante, neumáticos con K al final, que significa acorde al espíritu. Pero como le digo, había que esperar hasta el siglo XIX para que se use como sustantivo, sino hasta ese entonces se usaba como adjetivo, como la cita que recién le nombré. A partir del siglo XIX, dentro del catolicismo francés, aparece la palabra espiritualité, que significa doctrina la doctrina de la vida espiritual. Claro, en realidad la espiritualidad es vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo, es vivir a partir del Espíritu. Pero la espiritualidad cristiana es me encanta este tema, en el cual me basé y le recomiendo en el libro de Ansel Grum, que ustedes saben que yo lo sigo mucho, ese monje benedictino, que un libro muy chiquito en el cual me baso en este programa, se llama Espiritualidad, un camino para que mi vida tenga sentido. En realidad, la espiritualidad cristiana la tenemos que emprender, o sería saludable que la emprendamos, porque con eso nos dejamos forjar, me dejo construir, me dejo formar a través y transformar por el Espíritu de Jesús. Ya hay algunas definiciones, como digo, espiritualidad es vivir a partir de la fuente del Espíritu Santo. Pero claro, para vivir a partir de esa fuente, a veces no sé cómo llegar. ¿Cuáles son los caminos para llegar a esa fuente del Espíritu Santo? Bueno, los caminos que vamos a citar y vamos a recorrer, algunos los voy a detallar y otros los vamos a nombrar. Pero bueno, los caminos que nos llevan a esa fuente son, por ejemplo, la oración, la meditación, los rituales, las Sagradas Escrituras, el ascetismo y algunos más. Hay una definición de un teólogo vienés que se llama Paul Sulgerner, que él dice que la espiritualidad es la realización de la fe bajo las condiciones de vida concretas. Con esto, con lo que le quiero decir, en realidad queremos darle a la espiritualidad, el concepto adherirlo al suelo, darlo a algo concreto, que no hablemos de algo etéreo, que parece que no lo podemos tocar, que se disipa. No, lo queremos adherir al suelo. Sin embargo, hay algo que siempre va a quedar, una parte que no se puede explicar con palabras, que es justamente el misterio
hay una parte que digamos que no es terrenal, y es que el Espíritu Santo quiere que adoptemos formas para que también sea visualizado por el prójimo, para que sea visualizado por otros, para que adoptemos formas que sean, para que otros también lo puedan experimentar. Y en esto, lo que decimos la espiritualidad no es un camino, digamos, aparte de la cotidianeidad. La espiritualidad es para hablar de lo cotidiano, del día a día, para hablar del trabajo, para hablar de los amigos, y muy especial en cómo nos relacionamos con los demás. Ahí tenemos que demostrar cuán espirituales somos. Claro, algunos pueden decir, y esto que me hablás, la fuente del Espíritu Santo, me suena muy a cristiano, o muy, bueno, algunos utilizan otra palabra, vivir a partir de la fuente divina, vivir a partir de la fuente del amor, de la fuente de la intuición. Pero ¿saben qué? Cuando uno ve a una persona o la observa, puede determinar desde qué fuente vive. Hay personas, y seguramente a vos que me estás escuchando, a todos nos pasa, que viven, digamos, a partir de la fuente de la insatisfacción, amargura, e irradian una energía negativa. A ver si nos acercamos a alguien y decimos, no sé, hay algo que irradia negativamente. Otras personas se alimentan solamente de su propia energía, son ellos solamente. Pueden ser esforzados, pueden demostrar que trabajan, pero sin embargo siempre se van a agotar, están como cansados. En la actualidad vemos mucha gente exhausta, que no da más, que es como que se arrastran por la vida. Es justamente porque lo que no hacen es alimentarse de una fuente viva, de una fuente cristalina, y es como que se alimentan de fuentes turbias. Hay caminos espirituales, ahora vamos a detallar cuáles son esos caminos que me llevan a esta fuente, que es la fuente vivir a través del Espíritu Santo. Hay caminos espirituales especiales, como por ejemplo la espiritualidad benedictina, que es la que tiene como centro la liturgia. La liturgia, aclaramos, porque hay gente que quizás puede no saberlo o no, que es el conjunto de símbolos y signos con los que la Iglesia Católica santifica a Dios, rinde culto a Dios y se santifica, y también constituye, digamos, el medio del contacto entre Dios y las personas. Luego tenemos una espiritualidad franciscana, en las cuales es muy importante, tiene su centro en la pobreza y en la libertad interior. También existe la espiritualidad ignaciana, en el cual los ejercicios espirituales, como por ejemplo la meditación, tienen mucho que ver con este ejercicio, esta ejercitación espiritual. También tenemos la espiritualidad mariana, en la cual se centra, toma como modelo a María como modelo de fe. Y así también tenemos espiritualidades forjadas por otras confesiones, como por ejemplo la espiritualidad protestante, en el cual tienes el centro es la palabra de Dios, y también espiritualidades por fuera del cristianismo, como por ejemplo la espiritualidad budista, hinduista y la musulmana. Pero ahora vamos a las formas cristianas de espiritualidad, y esto lo quiero comentar porque se puede aplicar en el día a día, y me puede cambiar el día a día. No es que estoy hablando de algo etéreo, algo que está por ahí dando vuelta, no, es para aplicarlo día a día. Miren, vamos a la primera, la oración. La oración, digamos, acá voy a recordar algo que dije, un concepto de la lectio divina, que es una forma de orar a través, es una lectura orante. ¿Se acuerdan que, bueno, yo hablé del tema de la lectio divina, fue creada por San Benito, que decía que hay que hacer 4 pasos para realmente leer y orar a través de la palabra de Dios. Y los pasos son, primero, la lectura, es decir, yo busco a Dios, digo, ¿qué es lo que dice? Miren las manos. La meditación, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? La oración, ¿qué es lo que yo digo? Y por último, la contemplación. Ahí me quedo en silencio y dejo a Dios actuar. Digamos, en la lectura yo voy en busca de Dios. En la meditación me encuentro con Dios. En la oración
intento estar con Dios, estoy con Dios en la oración. Y en la contemplación dejo a Dios ser Dios. Pero claro, cuando hablo de oración, que puede ser ese tercer paso, esto que les acabo, el tercer paso de la lectio divina, la oración también puede ser oraciones individuales. Más que nada en eso me quiero hablar, porque muchos de nosotros nos puede pasar, nos ha pasado hasta hace poco, te puede pasar a vos, a cualquiera, que a veces no sabemos cómo orar, no sabemos cómo dialogar. Y lo que tenemos que tener en cuenta es este carácter dialogal que tenemos con Dios, como una persona concreta. Ansel Grum, él dice que obviamente puede orar tanto hablando o en silencio. Él recomienda hablar en voz alta, algunos minutos, media hora, 20 minutos, los que ustedes consideren que lo necesiten, para escucharse si lo que dicen es realmente, están exteriorizando algo por exteriorizar o están expresando su verdad. Pero también puedo ofrecer mis sentimientos y mis pensamientos en silencio. Eso es oración también. Yo estoy en silencio y me comunico también. ¿Cómo? Con la confianza de que Dios me escucha y me contesta. ¿Cómo me puede contestar? Cuando a veces termino de orar y tengo paz interior. O un impulso sosegado al corazón, pero me da paz interior. Ahí me contestó. Yo sé que Dios me escucha. Y por eso decimos que la relación es dialogal. Y esto viene al tema que lo hablamos también acá en Dialogarte, en uno de los programas, de lo que es la importancia del ser dialogante como una virtud ética, más allá que lo hacemos para los demás, pero si yo digo que con Dios también tengo un diálogo, acuérdense los tres elementos que tienen que estar, los tres importantes, uno no es más importante que el otro, que era el primero, la escucha activa. Yo confío que Dios me escucha, pero cuando también escucho la palabra de Dios tengo que escuchar activamente, que no es oír, ¿se acuerdan que hablábamos? Al escuchar yo pongo el cuerpo, pongo todo de mí. No solo oír, puedo oír un ruido, pero escuchar es a ver qué es lo que me dicen. Entonces está la escucha activa, la palabra asertiva, la palabra medida, la palabra adecuada, y el silencio, que el silencio es bastante más activo de lo que uno cree, porque a partir del silencio, ¿se acuerdan? Produzco dos efectos importantes. Primero, puedo escuchar bien al otro y a su vez la palabra que nace del silencio no es una palabra vacía. Si yo a alguien, como le decía, estoy hablando, me está hablando y no lo escucho, lo que le diga no tiene valor, no sé ni lo que le dije, porque son palabras vacías, porque no nacen de ese silencio. Por eso es un camino muy importante el de la oración. Y ya le digo, no tienen que ser palabras determinadas ni un orden determinado. Más allá de que también existe, digamos, la oración con palabras preestablecidas como la oración de los salmos. Pero yo me quería concentrar en esto, en lo que uno puede usar en el día a día, ¿no? O uno puede ejercitarse en el día a día. Segundo camino que me lleva a esa fuente esa fuente del Espíritu Santo, para que viva a partir de él, a través de él, que es la meditación. La meditación es como la hermana de la oración, porque dijimos que la meditación es una técnica a partir del cual yo en silencio trato que el Espíritu de Dios me penetre. Concentro mi espíritu en Dios en silencio. Es parecida a la oración cuando es en silencio, pero la oración también puede ser vocalizada. En este caso, ¿saben qué? Ya los cristianos del siglo III relacionaron, vincularon las palabras de la Biblia con la respiración, y la respiración tiene que ver con la meditación. Y ahí se ha impuesto lo que se llama la oración del corazón o la oración de Jesús. Entonces, cuando inspiramos, no sé si alguno hizo meditación alguna vez, pero en realidad es sentarse en silencio, cerrar los ojos, estar atento a la respiración. Y cuando uno inspira, tiene que decir, Señor Jesucristo. Y cuando expira, tiene que decir, Hijo de Dios, ten piedad de mí. De nuevo, cuando inspiro, lo pienso, ¿no? Señor Jesucristo. Cuando expiro, digo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Y los monjes, estos antiguos del siglo III cristianos, decían que con eso
con esas palabras está resumido todo el Evangelio. Así que, si uno lo hace, debiera penetrar con nosotros el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu misericordioso que nos perdona, y así, a su vez nosotros después lo tenemos que hacer con los demás. Eso es lo interesante. Digamos, y este camino hacia este espacio interior de silencio con la meditación no significa que yo me estoy huyendo de la vida cotidiana, no me quiero ir, no. Es al contrario, es tomarse unos minutos y reconocer que tenemos un espacio que es nuestro, es íntimo. Ahora vamos a hablar de los rituales sagrados, pero es como si fuese sagrado. Lo sagrado es, ahora lo voy a explicar, pero es lo que está sustraído del mundo y el mundo no puede penetrar ahí. Y eso hace que yo, no es que me huyo de los conflictos, huyo del trabajo, sino que lo que hago, primero que logro que todo se relativice. Hay problemas gravísimos en la vida, todos los tenemos, pero muchos, hagamos mea culpa, muchos después son, cuando uno logra orar o meditar, ve que son como chiquitos, no es tanto. Entonces todo se relativiza. Y lo que logro con esto, lo importante, es que no rechazo el estrés cotidiano, bueno, todo lo que nos pasa en el día a día, pero ¿sabe lo que logro? Que no quedo absorbido en esos conflictos. Yo logro como un desapego, entonces estoy más sereno y más calmo. O sea, veo las cosas, las vivo desde otro lugar, sin negarlas, pero no me quedo absorbido en ese conflicto. Me vuelvo, como digo interiormente, más desapegado y sereno. Otro camino, y me gusta, porque por ejemplo, yo lo estoy aplicando hace poco, no hace tanto, que son los rituales. Y hay rituales que son personales, ¿no? Y hay rituales que son de la iglesia, por ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, pero eso no voy a hablar, yo voy a hablar de los rituales personales. Y en este caso, lo que me logra un ritual, que me encantaría que todos lo puedan hacer, es que creo tiempo y lugar sagrado, ¿no? Ya los griegos decían que solo sana lo sagrado. Entonces miren lo importante. Pero bueno, al menos quizás el lugar sagrado es difícil de encontrarlo en la casa de cada uno, pero el tiempo sí. Entonces hay un tiempo que es sagrado y ustedes pueden tener un ritual, como digo, y ese ritual y ese lugar en el momento que yo estoy haciendo el ritual es sagrado y ya digo, está sustraído del mundo y el mundo no puede hacer nada. Es como que yo pongo algo sobre una campana de cristal y nada me afecta. Eso es mío, es sagrado, es mío con Jesús. Y uno de los rituales que yo tengo, por ejemplo, a la mañana, les recomiendo, se los recomendé a Emilia, que le mando un beso grande, la chica que estuvo dándonos tan lindo programa antes de Dialogarte, es escuchar la palabra de Dios. A mí me gusta escucharla, también la leo, pero escucharla a mí me facilita más. Y todos los días a la mañana les recomiendo 2 o 3 aplicaciones para que lo escuchen. Una, la del padre Manolo Fernández, José Manuel Fernández, que fue el arzobispo de La Plata hace unos años, fue el rector de la UCA, de la Universidad Católica Argentina acá en Buenos Aires. Bueno, para mí aprendo tanto de él, seguramente lo habrán visto, siempre es invitado a los medios de comunicación masivo en el tiempo de Pascua, y él explica con tanto detalle todo lo que fue la pasión de Cristo y todo. Bueno, él también, tiene en Spotify, bajen la aplicación y todos los días tienen el Evangelio comentado y su explicación. Y después también les recomiendo 2, soycreyente.com, que también leen el Evangelio y lo explican. Y una que yo empecé hace poco, pero que me gustó mucho, empecé con una que se llama 10 minutos de Jesús. También está en Spotify, yo sigo la versión española, bueno, yo soy argentino y español, así que por sangre me gustan esa versión porque está la latinoamericana. Pero para mí esos minutos son sagrados, ese es mi ritual. Entonces, adquieran ese ritual porque... ¿saben qué? Nos recuerdan que nosotros tenemos algo sagrado adentro. Y nos recuerda que Dios está junto a mí y en mí. Junto a cada uno lo tiene. Entonces, es bueno recordarlo. Son 10 minutos, 15 minutos. Te cambia el día y te cambia la vida.
Y ¿saben qué? Los rituales tienen un efecto más. Como dice Ansel Grum, los rituales tienen el efecto de abrir una puerta y cerrar una puerta. Al revés lo digo. Tienen el efecto de cerrar una puerta y abrir una puerta. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, que están trabajando y se van del trabajo y llegan a la casa y sí, físicamente, pero mentalmente siguen estando en el trabajo y llevan los problemas del trabajo a la casa? Y no solamente eso está mal, sino que tampoco pueden recibir nada nuevo del lugar, en este caso, en el ejemplo de la casa, del hogar donde uno entra. Entonces, es necesario que hagan el ritual, al menos conscientemente decir, me fui de acá, dejo los problemas del trabajo acá, y cuando entro a mi hogar, estoy abierto, conscientemente digo que estoy entrando a mi hogar y puedo recibir todo lo nuevo. ¿Y saben qué? Otro ritual en ese caso es cambiarse de ropa, porque como dicen, cuando yo dejo dos puertas abiertas, en el medio corre un viento muy inquieto que me hace sentir mal, me hace sentir inquieto y no me hace estar ni en un lado ni en el otro. Hacemos un pequeño corte y venimos con más espiritualidad. Gracias. Los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresa a unicef.org.ar/sumate. Juntos podemos protegerlos, con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. Bueno, se me fue un poco los minutos porque me apasiona este tema, pero quiero decir que la espiritualidad cristiana está marcada por esa relación personal que tenemos con Jesucristo. Pero a partir de esa relación se proyecta la relación que tenemos con los demás. Eso es más importante. Recordemos que Mateo, en el capítulo 25, versículo 40, dice que, recuerda cuando Jesús dice que todo lo que le hagan al más pequeño de mis hermanos me lo hacen a mí. Eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Somos espirituales a partir de cómo nos relacionamos con los demás. Y otro aspecto que quiero decir es esto, que tiene que ver con la espiritualidad, que es la reconciliación. Que es una palabra que los cristianos no solo tenemos que proclamarla, sino vivirla. Entonces no puede ser que aquellos que miramos la cruz como símbolo universal de la salvación, no nos reconciliemos con nosotros mismos, ni nos reconciliemos con aquellas personas que estamos en disputa, que no nos gustan los caminos o estamos en caminos diferentes. La cruz representa, vincula lo horizontal con lo vertical, vincula a Dios con el hombre o con las personas, vincula el cielo y la tierra, vincula lo cercano y lo lejano, los judíos y los paganos, el hombre y la mujer, la luz y la oscuridad. Entonces no podemos permitirnos mirar la cruz y no reconciliarnos con el prójimo. Y también al mirar la cruz y ver los brazos de Dios extendidos, ¿eso qué significa? Que abraza a todo el cosmos, a todos. Y entonces nada nos es indiferente. Todo lo que sucede alrededor, digamos, nos abarca, nos compete. Tenemos que estar atentos. ¿Y cómo puedo materializar esa reconciliación? ¿Sabe cómo? Con un tema que ya hablamos, con el tema del lenguaje. Porque los seres humanos somos seres lingüísticos y a través del lenguaje yo puedo usar, como dicen en la Fundación de Ecología Emocional de Barcelona, que participo, podemos utilizar palabras puentes o palabras dardos. Palabras puentes son palabras que unen, palabras dardos son palabras que lastiman. Entonces, si uno está escindido por dentro, está partido, no está en armonía, que también lo hablamos
hablamos en otro programa, cómo estar en armonía, ser uno, y no tener... tenemos que reconciliarnos, como dijimos, con nosotros mismos, integrar el inconsciente reprimido, ir hasta el fondo de nuestra alma desde el punto de vista religioso y ver que tenemos como personas también lo oscuro. Bueno, hay que reconocerlo y hay que integrarlo, pero no podemos vivir no reconciliados con nosotros mismos y con el prójimo. Para irme, le quiero compartir una linda reflexión para que lo tengan en cuenta y para que empiecen a activar este tema. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir. No necesito recuperar todo el tiempo perdido. La vida no vivida puede ser recuperada. Pero si vivo ahora de verdad, lo no vivido se diluye, se transforma en vida. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima.